¿Qué tal, cactuseros? ¿Qué tal, cactuseras? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy van a aprender cosas muy importantes sobre el cultivo de los cactus. Todo lo que tienes que saber en 10 puntos resumido. También te voy a complementar esta información que vayas a ver en este video con videos que te voy a dejar aquí arribita en las etiquetas, que conforme vaya surgiendo el video te voy a ir enseñando para que los veas y complementas aún más tu información. Te recomiendo ver desde el principio hasta el final cada uno de los puntos para que no haya ningún tipo de duda. Entonces vamos a la información. Muy bien, primero que nada vete a Instagram @plantmen1, ahí vas a ver muchas fotos muy interesantes sobre cactus, suculentas y demás plantas. También vete a PlantmenX, esa es la página de Facebook, por si tienes alguna duda ahí me dejas los comentarios. Muy bien, el punto número 1 va a parecer un poco cliché y lo es, a la vez que no, es depende de la especie. Oye, pues, ¿cómo le hago con esta especie? ¿O cómo se cuida esta especie? ¿O esta especie es lo mismo que la otra? Y no. ¿Por qué? Porque cada uno de los cuidados y cada una de las cosas que te voy a decir en estos puntos va a depender y va a variar un poquito dependiendo de la especie. No es lo mismo cuidar un Ariocarpus, esto lo voy a decir mucho, no es lo mismo cuidar un Ariocarpus que cuidar una Mammillaria gracilis, por ejemplo. Y hay mamilarias que son aún más difíciles de cultivar que una otra mamilaria, ¿no? De otra especie. Es por eso, a lo mejor es lo mismo, es el mismo género botánico que es Mammillaria o Ariocarpus, pero dependiendo de qué especie sea dentro de ese género se va a complicar o se va a facilitar el cultivo de estas mismas plantas. Por cierto, algo que se me estaba olvidando es que si te sale algún anuncio, quédate hasta los mínimo 20 o 25 segundos para que me apoyes económicamente. Muy bien, punto número 2 son los tipos de reproducción. Los cactus se reproducen por reproducción sexual y reproducción asexual. No solamente los cactus, sino también muchas plantas. Pero vamos a hablar en específico, obviamente, en los cactus. Los cactus van a dar flores y estas se tienen que polinizar cruzadamente. Quiere decir que se tiene que hacer una polinización cruzada, a eso se le llama. Entonces tú tienes una especie y tú tienes a la misma especie, pero distintas plantas de distinta genética, ¿sí? Florecen, polinizas una flor con otra flor, ¿sí? La polinizas y después de eso ya comienzas a poder tener una fructificación después de eso, obviamente, y pues vamos a conseguir lo que son las semillas. Yo te recomiendo ver un video que tengo en el canal Plantmen, ¿sí? En ese canal que es específico de botánica, el de las partes de la flor, te lo voy a dejar aquí arribita, ¿sí? Para que tú vayas y aprendas un poquito más. Y bueno, la reproducción sexual de las plantas es eso, una polinización cruzada, ¿no? Ahí tenemos la genética de una planta y la genética de otra planta. Se van a cruzar y bueno, nos van a dar una gran variabilidad genética y va a hacer que pues haya nuevas características dentro de algún tipo de cactus que tenemos, ¿no? Alguna especie de cactus que tenemos. Muy bien, y luego como la siguiente parte de la reproducción de los cactus es la asexual. Cuando tenemos una reproducción asexual tenemos literalmente clones de la misma planta. ¿Por qué tenemos clones y por qué se dice clones? No porque sea así como que algo sacado de la célula y luego no sé qué, no. Sino que estamos hablando que todas las células, si nosotros hacemos un esqueje, o ahorita te explico un poquito más, vamos a tener las mismas células de la misma planta, pero en una nueva planta que está creciendo. Por ejemplo, si hacemos un esqueje, que esa es una de las partes de reproducción asexual de una planta, nosotros cortamos un cactus a la mitad. El cactus de abajo que ya tiene raíces van a comenzar a salirle nuevas ramas, nuevos tallos, nuevos brotes, ¿no? Pero la parte de arriba que cortamos la podemos sembrar y es muy interesante eso porque las células tienen una gran capacidad de crear nuevas raíces, pero no en todos los cactus. Los cactus de difícil mantenimiento y difícil cultivo no van a poder tener la capacidad de crear una raíz tan fácilmente como lo van a hacer, por ejemplo, Cleistocactus winteri o a lo mejor Mammillaria gracilis o Mammillaria también elongata, Mammillaria lo que sea. No es lo mismo ese tipo, ¿no? Entonces por eso te digo que depende de la especie. Una de las formas más fáciles de reproducir a los cactus es por esqueje. Y resulta que el esqueje es algo muy fácil y muy intuitivo. Porque nosotros podemos tener a una planta, por ejemplo un Cleistocactus winteri, lo partimos a la mitad, ¿sí? Y eso lo dejamos secar, se deja secar. No pongan ningún tipo de pasta de nada. He visto que otros canales hay personas que fomentan el poner pasta de... No lo hagan, no es necesario. Solamente dejen secar entre un día o 2 días para luego poder sembrar. 2 días mínimo, ¿no? Para luego sembrar en un sustrato y luego regar y hacer que las células que están dentro en los meristemas de la planta comiencen a decir, oh, ok, no tenemos raíces, ¿de dónde vamos a obtener
¿Dónde vamos a obtener el agua? Bueno, pues saco raíz y comienzo a absorber nutrientes y comienzo a absorber agua, el agua que se ocupa para poder sobrevivir y poder tener las reacciones metabólicas dentro del organismo que es el cactus. Por lo tanto, estos cactus con el esqueje van a comenzar a crecer las raíces. También está la otra reproducción asexual que se llama hijuelos, ¿sí? O sea, las plantas muchas veces van a tener hijuelos. Y esto quiere decir que tenemos a la planta madre, porque no ha sido madre como tal, a no ser que saquemos semillas. Entonces tenemos a la planta madre, va a comenzar a sacar muchos brotes muy parecidos a la planta, que de hecho es la misma especie. Y resulta que esto lo hace para poder protegerse y poder reproducirse más rápido, ¿sí? Y poder abarcar un gran tamaño y evitar competencia entre otras especies, ¿no? Por lo tanto, muy importante, tú puedes cortar, dependiendo de qué especie sea, como te digo, y sembrar en otro lado, o puedes injertar, dependiendo si es una especie que tú quieres injertar, lo puedes hacer también. Ahora, la otra forma de también asexual es con y nada menos que los vástagos. Algunas especies comienzan a salirle vástagos, que es un vástago nada más y nada menos que una extensión de la planta, pero arriba de la planta, ¿sí? O sea, por ejemplo, está aquí tu cactus y de la nada, ¡pum!, sale un cactus por aquí. Eso es un vástago y eso lo puedes cortar, lo puedes poner en sustrato y también va a crecer, o también, dependiendo de la especie, lo puedes cortar e injertar en un cactus que va a actuar como pie de injerto, y en ese caso, pues ahí vamos a tener una nueva planta, pero de la misma genética. Por lo tanto, también es reproducción asexual. Bueno, el siguiente punto, que es el número 3, te voy a decir cómo se germinan las semillas. Hay algunas semillas que son muy difíciles de cultivar, ¿sí? Como por ejemplo las del Echinocactus horizontalonius. Son semillas que se ocupan meter a ácido para escarificar un poquito y luego quitarlas, lavarlas y sembrarlas posteriormente. Pero hay otras semillas que son muy fáciles, que solamente con un remojo de 24 horas y luego las pasamos al sustrato, ya comienza a crecer, ¿no? A germinar dentro de aproximadamente entre 5 a 20 días, dependiendo de la especie. La mayoría de las especies con un remojo tardan esa cantidad, solamente entre 5 días y 8 días aproximadamente. Te podría llevar entre una semana o 2, como rasgo general, ¿no? Como un promedio entre las especies para germinar. Sin embargo, como te digo, hay especies que se van a tardar hasta 30 días, como en el caso del Pherocactus horizontalonius, que es un cactus que se va a tardar, aún así con el método del ácido, también se puede tardar inclusive hasta 30 días. Pasados los 30 días, muy probablemente ya no vaya a crecer nada, pero sí, como te digo, siempre puede crecer algo. Así que tengan un poquito de paciencia. Ahora, ¿y cómo los voy a germinar? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los pasos? Para eso te dejo un video aquí también arribita sobre cómo germinar semillas. Si quieres ver cómo se prepara el sustrato de esas semillas, dentro de ese video te voy a dejar una etiqueta también ahí arribita sobre cómo preparar el sustrato para germinación. Así que te recomiendo que vayas inmediatamente terminando este video. También hay muchas personas que me dicen, oye, ¿cuánto tarda en crecer un cactus? Como te digo y te menciono otra vez, eso va a depender de la especie. Hay especies que son muy rápidas de crecimiento y hay otras especies que son mucho más lentas de crecimiento. Pero no solamente depende de la especie, sino también va a depender de las condiciones ambientales que tengas en tu país o en tu región. También del sustrato que tengan, de la cantidad de río que vayas a agregar, o sea, cantidad de agua que vayas a agregar. No te preocupes, en el punto 10 te voy a hablar de eso. Y también depende del individuo. Por más raro que parezca, también dependiendo del individuo, de cómo es su genética, pues es su crecimiento. Por ejemplo, yo soy un poquito alto, me considero alto porque mido 1.78. Sin embargo, tengo amigas y amigos que miden 1.50, 1.30, 1.40 y tantos, 1.50 y tantos. Y eso no quiere decir, o sea, somos de la misma especie, quizá de distinta madre, pero tenemos la misma genética en teoría. Nos damos cuenta que hay una variabilidad genética, eso se le llama. Muy importante tener ese conocimiento de la variabilidad, que siempre va a haber algo distinto entre cada uno de los individuos. Y justamente es eso, el crecimiento, va a depender de la especie. Hay unas especies que son mucho más rápidas que otras, sin embargo también dependiendo del individuo. Hay unas especies que se van a quedar enanas, hay otras especies que van a crecer mucho más de lo normal, pero siempre va a haber un promedio, ¿no? Siempre hay promedios, hay como una gráfica, ¿no? Del tamaño, del tiempo y de las condiciones.
pero siempre va a ser algo natural. Así que, bueno, eso, como te digo, depende de la especie, depende del individuo y depende de las condiciones en las que el cactus sea cultivado. 5. ¿De qué tamaño crecen los cactus? Hay cactus muy chiquititos como los Turbinicarpus, que son, me atrevo a decir que son los cactus más pequeños del mundo. Pues obviamente, ¿no? Es de toda América, los cactus solamente, la familia Cactaceae solamente se da en América, ¿sí? Si ya se dan en otros lados es porque son especies introducidas a esos lugares, ¿no? Pero en América, todo completo desde Alaska hasta Argentina. Bueno, en Alaska no hay cactus, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de que todo el continente americano solamente existen las especies cactáceas de aquí. O sea, solamente hay cactus aquí en América. Para que les digan a los de Estados Unidos que América es todo el continente y no nada más Estados Unidos. Y como mencionaba, el Turbinicarpus, por ejemplo, uno de los que yo tengo que ya había mencionado en un video de la floración de los cactus, de cómo hacer florecer a los cactus, que te lo voy a dejar aquí en la descripción o aquí arribita también. Muestro ahí un Turbinicarpus smedeckianus andersoni. Sí, siempre se me va la subespecie. Turbinicarpus smedeckianus andersoni, y es un cactus chiquitito. He mostrado en otros videos a una biznaga que tengo, un Echinocactus grusoni, y está de este tamaño y aún sigue siendo bebé. Me podría atrever que son casi de la misma edad y pues literalmente es una cosa considerable de tamaño. Así que eso también depende de la especie. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta son las formas en las que podemos encontrar a los cactus. Son 3 tipos de formas, ¿sí? Son 3 tipos de formas: columnares, cladodio y globosos. En columnares podemos, obviamente, o sea, por ejemplo, el saguaro, ¿no? El Carnella gigantea. Ese es un cactus que es columnar, ¿sí? Muy importante tener eso en cuenta. Son cactus columnares que van hacia arriba en forma de columna y es por eso que se llaman columnares. Tenemos, por ejemplo, también otro que se llama Myrtelocactus geometrisans, o también tenemos a lo que son Stenocereus. O sea, todo el género Stenocereus son así de ese tipo, ¿no? Que son columnares. En los globosos tenemos lo que son los Pherocactus, ¿no? Suponiendo, es un ejemplo. También tenemos Mamilarias, tenemos Ariocarpus, tenemos Lophophora, tenemos muchos cactus que son globosos. De hecho, la mayoría de los cactus son globosos. La otra parte son los cladodios, que son más que nada del género Opuntia. Esto son ramas, ¿sí? O hojas, tallos, partes del tallo. Eso es un cladodio. En forma de raqueta, ¿sí? Literalmente podemos encontrar las hojas de los cactus, estos de las opuntias, en forma de raqueta o asemejando una raqueta. Es un tallo, ¿sí? Hay muchos que le dicen hijuelos. No son hijuelos ni tampoco son vástagos. Son hojas, por decirlo de alguna manera, pero son tallos. Es una prolongación del tallo, es su crecimiento. Y bueno, en cuanto a los cactus y su diversidad, podemos encontrarlos desde las montañas, en los desiertos, semidesiertos, pero también muy importante, algo que nunca he mencionado, son los cactus de selva, los cactus epífitos. ¿Qué significa epífito? Que crece arriba de otros árboles, pero no son parasitarios, ¿sí? Crece arriba de troncos, de árboles, de otras plantas que están por ahí. Haz de cuenta que el cactus va creciendo, va echando raíz, se va sujetando en ciertas partes, va creciendo por la selva, por el bosque, y eso no quiere decir que sea parásito, no es una planta parásita, pero eso significa epífito, que está viviendo y su comportamiento es aéreo, vaya, en pocas palabras. Eso es epífito. Entonces, para que tengan en cuenta que también hay cactus en la selva. A pesar de todo esto, no todo es de color rosa, lamentablemente, pues también tenemos plagas y enfermedades. Las plagas más comunes son la cochinilla, ¿sí? Y lo que son la araña roja o arañuela roja, que es un ácaro. Sin embargo, también los cactus se ven amenazados muy seguido por los nematodos y también por los hongos. Aunque no es como tal una plaga, los hongos también son un problemón para las plantas. Si quieres aprender un poquito más sobre los hongos y cómo atacan, te voy a dejar un video que también está en el canal de PlantMen. Te lo voy a dejar aquí arribita para que vayas, o si no también va a estar aquí los enlaces en la descripción para que vayas y veas sobre los hongos en las plantas y cómo es que actúan un poquito. Lo digo muy rápido y lo digo así muy al aire, pero lo explico muy bien por si quieres aprender sobre cómo actúan los hongos dentro de las plantas. Hay que tener cuidado, hay que cuidar muy bien y hay que utilizar medidas de precauciones para evitar contagios. Si vas a cortar algo, si vas a hacer algo, desinfecta tus tijeras, desinfecta tu cúter para poder evitar contagiar nemátodos de un lado a otro, porque recordemos que los nemátodos son muy chiquititos, o también esporas o inclusive bacterias o virus, ¿no? Entonces es desinfectar tus tijeras, tu cúter, lo que sea, cloro, y luego
con encendedor tantito para que se le quite y listo, ya quedó. El punto número 8 es cuidado con las plantas saqueadas. Muy importante tener en cuenta estos puntos. Las plantas saqueadas son plantas que hagan de cuenta, hay personas que son así como de rancho, que quieren hacer negocio, lo que sea, y se les hace muy fácil decir, ¿sabes qué? Vamos al monte. Hay personas que compran cactus, pues voy al monte, quito cactus, los pongo en una maceta y los vendo. Aquí tenemos de todo, o sea, aquí tenemos Lophophora, Echinocactus, o sea, Astrophytum, de todo tipo de cactus que tú te puedas imaginar. Las personas van al monte y la saquean. A eso se le llama saqueo y es obviamente totalmente prohibido. No hay que fomentar el saqueo. Voy a hacer un video, ojo, voy a hacer un video de cómo identificar plantas saqueadas, pero normalmente una manera fácil en la que te puedes dar cuenta es por el sustrato, que está todo feo. Y aparte también por la forma de las plantas. Si es una planta grande que se ve que es una planta como de difícil cultivo, ya con el tiempo vas agarrando práctica de cómo observar ese tipo de cosas y cuestiones. Pero sí, hay muchas especies en peligro de extinción y lamentablemente hay mucho tráfico ilegal de estas especies. Sin embargo, al menos aquí en México, las autoridades no son totalmente competentes como para poderle hacer frente a los saqueadores, y pues hasta la fecha hay cientos y miles de personas que están traficando especies que se tardan hasta 50 años en tener un tamaño así. Se tardan hasta 30, 40, 50 años en tener un tamaño así, como ya lo había mencionado, y lamentablemente las están vendiendo por muy poquito dinero, mucho menos de lo que valdría una planta pequeña de este tamaño. Entonces, tengan mucho cuidado con las plantas saqueadas. Pregunten si es saqueado o no. Obviamente las personas le van a decir, no, las cultivamos en un rancho. Es lo más fácil que se van a dar cuenta de que no, tenemos nuestro rancho y ahí las cultivamos. Mentira. Pregúntales qué especie es o cuál es el género botánico. Si no te sabe decir, muy seguramente es una planta saqueada. Así que ten cuidado. Puedes reportar esto a las autoridades. Voy a hacer un video específico para que puedas hacer todo el procedimiento de identificar una planta saqueada y también reportar, porque esto es patrimonio de la humanidad. Si estamos en México, si estamos en Perú, lo que sea, hay que cuidar las especies independientemente de donde seamos. Si se extingue una especie en un tal país, nos va a afectar en otro país indirectamente, o tarde que temprano nos va a cobrar factura a nuestro planeta. Entonces hay que cuidar lo que tenemos. Hay que cuidar nuestra biodiversidad y hay que cuidar nuestra riqueza natural. Si nunca consuman plantas saqueadas, aunque digan, no, es que yo la quiero salvar. Si tú consumes, va a haber un mercado que se mantiene. Si tú no consumes y si nadie consume, los saqueadores se van a buscar otro trabajo. Van a vender elotes, van a vender lo que sea, van a hacer esto, van a lavar carros, lo que sea honrado. Porque saquear es literalmente como matar a una persona y dejarla en la calle. O venderla por partes para que hagan tamales, yo qué sé. Tengan mucho cuidado con eso. Véanlo de esa manera porque es así como es. Así de crudo es la realidad. Número 9 y penúltimo punto, el sustrato. Ocupas un buen sustrato, ¿sí? Te voy a hacer un video específico para hacer un sustrato, así que no te preocupes. Sin embargo, tengo que decirte que si tu sustrato se ve más negro, o sea, se ve más tierra que minerales, como arenas, piedritas y lo demás, si se ve más tierra, entonces ya estás teniendo un problema. Tu planta puede ser acreedora a nemátodos, pudriciones, exceso de nitrógeno, o sea, se puede quemar por exceso de nitrógeno o va a comenzar a crecer desmedido, también por el uso del humus de lombriz. También puede ser causa de algunas otras enfermedades y pues hay que evitar eso. Así que más mineral que tierra. Yo te voy a hacer un video y si cuando lo haga te lo voy a dejar aquí, y si no, métete a mi canal. Si lo estás viendo en un futuro, ya hice este video, métete a mi canal y busca ahí el sustrato ideal o general para lo que son los cactus. Y bueno, vamos al siguiente punto, que es el número 10, al tiro con el riego. Al tiro me estoy refiriendo a cuidado, mucha precaución con lo riego. El riego. Muchas personas me dicen, oye, ¿cada cuánto lo riego? Y hay personas que le dicen, no, pues rígalo 3 veces a la semana. No, pues rígalo 2 veces al día. Es una completamente locura regar muchas veces a la semana. Yo lo que te recomiendo es, a no ser que tu temperatura llegue a 30 y tantos grados, con un sol directo, en las noches te vas y riegas una vez a la semana cualquier cactus. Es una regla general y un poco tonta porque no muchas veces el clima y todo lo demás actúa a tu favor. Por ejemplo, también depende de tu sustrato.
Pero suponiendo que tienes las condiciones ideales en las que debes de tener a tu cactus, lo que son sustrato, sol, calor, si los tienes en esas condiciones, ahí sí te puedo decir, riega una vez por semana. Sin embargo, si no las tienes en esas condiciones, pues oye, ni cómo ayudarte, ten mucho cuidado. Yo lo que hago es regar una vez por semana cuando estamos a estas temperaturas. Después, cuando disminuyen las temperaturas, riego cada 3 o cada 4 meses. Mucho, o sea, parece una locura, pero en la naturaleza es así. ¿A poco ustedes creen que una vez a la semana les cae agua? Obviamente no. En la naturaleza es así de duro. Pero vamos a hacer eso una vez a la semana cuando haga mucho calor, y cuando haga poco te voy a decir que riegues una vez cada 2 semanas para no tener ningún problema. Ya cuando haga frío, es regar 0 en absoluto, y ya comenzando otra vez las temperaturas en 20 y tantos grados, ahí comienzas a regar otra vez. Muy importante tener en cuenta el riego. Ahora también, normalmente el riego se tendría que disminuir en porción si tu planta es una planta difícil de cultivar. Si es una planta difícil de cultivar, muy seguramente sea una planta que tenga un tubérculo abajo, o sea, una raíz napiforme que guarde y almacene nutrimentos y energía, además de agua. Si nosotros regamos de más, la capacidad de la planta va a explotar, ¿sí? Ya sea las raíces o la planta como tal, las células explotan por el aumento de agua. Entonces lo que pasa ahí, ¿por qué se pudren nuestros cactus? Es porque nosotros regamos de más. El cactus no evapora porque no hace el suficiente calor ni sol como para poder evaporar el agua en exceso. Y pues la naturaleza de los cactus es absorber lo más que se pueda, porque en la naturaleza nadie los está regando y quién sabe cuándo les va a volver a caer agua. Entonces, si tú riegas muy seguido, lo que va a pasar es que se van a explotar las células y va a morir tu planta, o sea, se va a podrir, en pocas palabras. Y tú vas a creer que es hongo, pero en realidad fue por exceso de agua. Así que ten mucho cuidado, nada más pasa en los cactus, sino también pasa en otras plantas, por ejemplo en la familia Crassulaceae, Isoaceae, Apocynaceae, Cactaceae, Euphorbiaceae. Hablando de familias, tienes que tener en cuenta, como el punto número 11, ya te había dicho que el punto eran 10 puntos, pero te voy a dar este último punto para que tengas muy en cuenta. No todos los cactus que vayas a ver y que te van a vender son cactus. Hay unas plantas muy parecidas a los cactus, pero en realidad son euforbias. Las euforbias son de la familia Euphorbiaceae y los cactus de la familia Cactaceae. Te voy a dejar un video aquí arribita, o si no aquí abajo también, sobre qué es un cactus, para que te des un poquito la idea. También voy a hacer sobre qué es una euforbia. Sin embargo, también te tengo que decir que hay un cactus muy semejante a un cactus, pero no es un cactus, es el llamado cactus carnívoro, que tampoco tiene nada de carnívoro. Después también te voy a hacer un video sobre eso. Y este cactus es una estapelia gigantea. Es muy común y muy confundido con un cactus, pero no es un cactus, es una estapelia. Las estapelias son de la familia Apocynaceae, cosa que es muy distinta. O sea, la única diferencia que tienen entre ellos es que es de otra familia y no tienen nada que ver un cactus con una euforbia, ni mucho menos con una estapelia, ¿sí? Porque son cosas totalmente distintas. Lo único parecido es que son plantas, es lo único, ¿sí? Sin embargo, son cosas distintas. Así que ten mucho cuidado con lo que vayas a comprar. No vayas a querer hacer un injerto de tal planta y lo pones en un cactus y resulta que era una estapelia, una orbea o yo que sé, otra cosa. También, muy importante decirte que los litops, los que le llaman cactus piedra, no son cactus porque no pertenecen a la familia Cactaceae, sino que pertenecen a la familia Isoaceae, ¿sí? Ten mucho esto en cuenta. No todas las plantas que vayas a ver que parezcan un cactus son cactus. Tienes que preguntar, tienes que saber, pero muchas veces los viveristas no tienen ni una remota idea de lo que están hablando. Así que mejor vete a fuentes confiables como estos canales de YouTube, como el mío, como el de otras personas que tengan mucho conocimiento en cactáceas. Pues su servilleta para poderles aquí decir cualquier cosa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, déjamelas aquí en los comentarios, o si no, vete a @plantmen1, ahí me dices y me cuentas todo lo tuyo, porque ahí te voy a responder todas tus preguntas. Nos vemos hasta un próximo video, espero les haya gustado. Nos vemos, hasta pronto. Adiós.